escuchan? Bien. Buenísimo, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un recorrido en lo que es la explotación de Java, pánico, locura en Java. Arrancamos el viaje y lo primero que nos pregunta el amigo Raúl es ¿por qué Java? ¿Sí? ¿Qué motivos tenemos? Bueno, ahí hay unas cuantas razones, ¿sí? Java es un lenguaje utilizado, está instalado en muchos lugares, muchos dispositivos. Es multiplataforma, lo que hace muy interesante eso para la explotación. Sí, sabemos que es confiable, que un exploit, con un único exploit podemos trabajar en todas las plataformas, y lo hacemos para una vez y nos va a funcionar tanto en Linux, en Mac, en Windows. Y últimamente hubo bastante revuelo en las noticias sobre la explotación de Java porque se está usando mucho en exploit packs y eso lo hace muy interesante, ¿sí? Para prestarle atención, qué es lo que está pasando, y hace falta entender cómo empezó todo esto de la explotación de Java, qué pasó en años anteriores y cómo está al día de hoy. Y cuando pensamos en lo que es la seguridad de Java tenemos que tener en mente algunos conceptos básicos como para entender los distintos tipos de clases de bugs y las vulnerabilidades. Entonces acá tenemos un pequeño resumen de los puntos más importantes y vamos a ir repasando cada uno de ellos como para que tengan una base y entiendan de dónde vienen los bugs. Y tenemos que siempre tener en cuenta lo que son el Security Manager y el Access Controller, que son puntos muy importantes en lo que refiere a los chequeos de seguridad de los permisos en el sandbox de Java. Y básicamente cómo se chequean esos permisos y también saber cuáles son los casos particulares y las excepciones a la regla. Y por último, class loaders y reflection, que es más que nada en lo que se refiere a los vectores de explotación, ¿sí? O los vectores de ataque. El Security Manager es como el punto central del manejo de seguridad en el sandbox de Java. Es lo que nos permite implementar políticas de control y donde se realizan los chequeos de permisos cuando se realizan llamadas a ciertos métodos, a ciertas funciones. Y lo que tenemos que saber es que siempre está presente cuando trabajamos en un browser, cuando trabajamos con applets. En el caso de aplicaciones desktop o aplicaciones enterprise, uno tiene que iniciarlo explícitamente en la línea de comando de la JVM. Pero bueno, en los applets siempre está presente, y básicamente en esta charla nos vamos a enfocar en todo lo que es client side, ¿sí? En applets y browsers. Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un stack de llamadas de un applet, ¿sí? De ejemplo, y vemos que inicia el applet. Esto es simplemente un caso muy simple, y supongamos que tenemos una clase que está llamando a un método que quiere obtener una propiedad del sistema, ¿sí? Para obtener un dato de una propiedad del sistema tenemos que pasar un chequeo de seguridad. Eso en un applet no lo podemos hacer, ¿sí? Por las políticas que tiene naturalmente el applet. Hay muchas cosas que están restringidas y no tenemos acceso a recursos, no tenemos acceso a propiedades del sistema, a establecer conexiones y demás. Entonces lo que está sucediendo ahí, pueden ver que se hace un llamado a check properties, check permissions, y eventualmente llega a un check permissions. ¿Qué es lo que sucede? El algoritmo de esto lo que hace es hacer una intersección de todos los protection domain, que el protection domain es donde está guardado, digamos, la política, ¿sí? del caller en ese instante. Y lo que se hace es una intersección de todos los callers y se empieza a chequear si tienen el permiso necesario. Si cualquiera de ellos no llegara a tener el permiso necesario, directamente se da una excepción de seguridad y esa operación no se puede realizar. Entonces tienen que tener en cuenta que a la hora de hacer un chequeo de permisos, todo lo que está en el stack se chequea, ¿sí? Y en este caso, como tenemos un applet y el applet no tiene permisos, esto no va a poder funcionar. Entonces, con que al menos uno solo no tenga permisos, ya falla. Eso es muy importante porque hay casos particulares donde no se chequean todos los callers en el stack. Y hay una diferencia importante en lo que es el Security Manager y el Access Controller. El Security Manager es como el punto central donde se implementa todo y donde se realizan las llamadas. Y básicamente se usa desde hace mucho tiempo, y hoy en día se prefiere quizás usar el Access Controller, pero se mantiene el Security Manager como para tener compatibilidad hacia atrás. Entonces lo que pueden llegar a ver es que en muchos casos la implementación básicamente lo único que hace es como un pasamanos, donde llama un método del Security Manager, pero eventualmente termina llamando un algoritmo que está implementado en Access Controller. Entonces, el Access Controller es quien realmente tiene la implementación de los algoritmos de chequeo de permisos y esta intersección de los protection domain y demás. Y el Access Controller se usa básicamente para tres cosas, ¿sí? Para determinar el acceso a los recursos que tenemos, si permitimos o negamos acceso a ciertas cosas.
Si puedo marcar un bloque privilegiado, que eso es importante porque cuando marcamos un pedazo de código como que está dentro de un bloque privilegiado, ya no se chequean todos los permisos de todos los callers en el stack, sino que se corta la cadena hasta el caller inmediato al bloque privilegiado. Entonces se corta ahí y de ahí para abajo no se chequea más. Eso es un caso muy particular para tenerlo en cuenta porque hubo vulnerabilidades relacionadas a bloques privilegiados. Y también lo que se hace es obtener el contexto y el protection domain de los permisos de donde se está llamando en ese momento. Y justamente se hace como para, si se hacen llamadas por reflection o a través de algún callback y demás, que al momento de realizar una acción que requiera privilegios, se pase el contexto y se sepa desde dónde viene esa llamada impersonada por otro, si por reflection o por un callback. En el caso de los applets es muy importante porque existen threads que renderizan contenido del applet, y ese thread está separado del applet, y es importante que cuando una acción de rendering necesita privilegios, se sepa que en realidad está viniendo de un applet, ¿sí? Que no es código nativo, no es simplemente Java, sino que hay un applet en el medio para que justamente se chequeen los permisos. ¿Sí? Eso es muy importante. Los class loaders son un concepto muy importante de Java, ¿sí? Porque el class loader es el quien se encarga de cargar la clase dinámicamente, hacer el linkeo. Y esto, digamos, no muy relacionado a seguridad, es importante como general de Java, y es importante saber que existe una jerarquía de class loaders, pero el que más nos interesa en este momento para todo lo que es relacionado a seguridad es el Bootstrap, que es como el class loader principal, que es el que se encarga de cargar todas las clases y todo lo que es parte de la JDK, ¿sí? Que es todas las clases que se consideran trusted en Java. Y una cosa interesante es que cuando a una clase le preguntamos cuál es su class loader, si el class loader es el Bootstrap, lo que nos devuelve es nulo, ¿sí? No nos va a devolver ninguna información de class loader. Eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Y lo interesante de class loader, ya no tanto digamos, pensando a nivel general de Java, sino para el lado de la explotación, es que class loader tiene métodos que son protegidos. Y esto quiere decir que si nosotros hacemos una subclase de un class loader, podemos acceder a los métodos protegidos, eso está bueno. Y tiene métodos que permiten cargar clases con privilegios que nosotros querramos de una serie de bytes. Con lo cual, esto dinámicamente nos da buenas chances para utilizarlo a la hora de explotar. Y de hecho se ha usado mucho en varios exploits. Cuando hablamos de Reflection, quizás ya conocen Reflection más que nada a nivel, un concepto general, no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que nos permite hacer es introspección, es trabajar en runtime con objetos, modificar atributos y llamar métodos dinámicamente sin quizás tener que conocer todo y poder preguntar y trabajar con el objeto. Obviamente para todas las cosas que son dinámicas es muy útil, para todas las cosas que sean relacionadas como plugins, que tiene que ser algo dinámico, está bueno. Y básicamente lo podemos ver como un arma de doble filo, porque si bien es muy útil para programar y nos da muchos recursos, a la hora de atacar es también muy interesante, ¿sí? Nos va a permitir hacer cosas interesantes. Obviamente todo lo que es relacionado a Reflection siempre tiene chequeos de seguridad, justamente porque se puede aprovechar para trabajar impersonando a otro. Y arrancando este recorrido por la explotación de Java, tenemos que saber un poco cómo fue la explotación en años atrás. Básicamente, más o menos del 2008, obviamente desde antes también existían cosas, pero del 2008 en adelante como que empezaron a surgir muchos exploits y muchas cosas interesantes, bugs muy interesantes, de casos muy particulares que quizás no eran públicos y estaban muy interesantes. Y una persona, Sami Koivu, fue uno de los que comenzó a publicar y a dar demasiados detalles de todos los casos. Realmente es muy útil la información que ha dado. Hoy en día está trabajando para ahora en el equipo de seguridad, así que lo aprovecharon, dijeron no publiques más, vení con nosotros. Y básicamente en todos esos años fuimos viendo unos cuantos exploits y vulnerabilidades, pero hubo algunas clases particulares que fueron muy interesantes y que vale la pena tenerlas en cuenta como para saber cómo fue cambiando a lo que estamos hoy en día. Entonces, como clases podemos mencionar algunas que no son todas, pero bueno, las más interesantes. Los bloques privilegiados, esto lo que les comentaba, que cuando se marca un bloque de código como privilegiado se corta el chequeo en el caller inmediato. Entonces existieron varios bugs donde se buscaban esas llamadas a los bloques privilegiados y se podía llegar desde un applet a una llamada de ese bloque privilegiado
y se podían hacer cosas interesantes que elevaban privilegios. Entonces hubo unos cuantos bugs donde se encontraba eso y casi directamente teníamos todo lo que necesitábamos. El caso de la deserialización también es importante porque en la deserialización lo que ocurre es que se crean objetos y no se llama explícitamente a un constructor, pero básicamente es como un constructor, se están creando instancias. Y hubo casos donde incluso había deserialización dentro de bloques privilegiados. Hubo casos muy conocidos como los bugs de Calendar, que estaban haciendo una deserialización en un bloque privilegiado y que incluso antes de verificar cuál era el tipo de objeto que se estaba deserializando, uno podía tener una referencia a ese objeto y utilizarlo, con lo cual se estaban deserializando un class loader particular, que alguien podía hacer su subclase, dentro de un bloque privilegiado y con ese class loader cargar otras clases con todos los privilegios. Entonces, como estaba dentro de un bloque privilegiado, permitía hacer todo. De ese tipo de bugs de deserialización aparecieron unos cuantos. Sammy fue uno de los que documentó, creo que 2 de ellos muy interesantes. Y el caso de las Trusted Chain está muy bueno porque lo que se logró hacer en uno de estos exploits, en ese caso en el 2010, se logró una manera de llegar a que todo el stack de callers que aparecía al momento de ejecutar algo privilegiado, todo fuera parte de la JDK. Y cualquier clase que es parte de la JDK se considera trusted, con lo cual tiene privilegios. Entonces, lo que se logró hacer es encontrar la forma de implementar interfaces con clases que tenían métodos que tenían como el mismo signature, ¿sí? Digamos, el mismo nombre de método, con los mismos parámetros y que retornaba el mismo tipo. Entonces se logró hacer algo que el compilador realmente no deja hacer, pero cambiando un poquito, editando el bytecode o cambiando un poquito el compilador, se podía hacer que una clase implemente una interfaz que realmente no le correspondía y se lograba hacer una llamada donde todos los callers del stack eran parte de la JDK y ahí ya teníamos todo, podíamos hacer cualquier cosa. Eso fue muy interesante, pero eran casos muy particulares y muy difíciles de encontrar. Y por último, en este último tiempo vimos algunos cuantos de type confusion, donde simplemente lo que sucede es que en algún momento se tiene un array o alguna estructura donde se inserta un objeto que se espera que sea de cierto tipo, no se realizan los chequeos necesarios, se hace una confusión de tipos, y lo que se podía hacer para explotar en esos casos, por ejemplo, era confundir un objeto class loader con un class loader mío. Se accedía de una forma que daba permisos a llamar al método para definir la clase y se levantaban de nuevo clases que tenían todos los privilegios y ya ahí es game over porque puedes ejecutar cualquier cosa. Y digamos, esos fueron los más conocidos. Y lo importante de todo esto es que básicamente la característica de todo esto era que con un bug conseguíamos un exploit, ¿sí? Ya el bug nos daba todo lo que necesitábamos para directamente explotar y quizás con algún ataque distinto, sí, o usando un class loader o usando reflection, pero básicamente una sola vulnerabilidad nos permitía lograr tener un exploit, ¿sí? Obviamente a lo largo del tiempo Oracle fue acomodando todo esto, se fue arreglando, básicamente porque todo lo que era público tenía muy buen nivel de detalles, entonces se fueron controlando bien las cosas. Y lo que sucede con todo esto es que las cosas empiezan a desaparecer, ¿sí? Una vez que se conoce cómo es el estilo de bug de bloques privilegiados, se empieza a auditar eso y empiezan a desaparecer, ¿sí? Hoy en día conseguir un bloque privilegiado que directamente haga todo lo que necesitamos ya es muy complicado, empiezan a desaparecer cada vez más, se van parchando. Y lo mismo pasa con la deserialización, cada vez se toman más en cuenta las guidelines de seguridad al momento de trabajar con deserialización, ¿sí? Se empiezan a achicar los bloques privilegiados para que no puedas acceder desde algún lado y van desapareciendo las cosas, cada vez más complicado. Como les decía, el caso del Trusted Chain, de encontrar toda la cadena perfecta de llamadas Trusted, es muy complicado. Siempre van a encontrar falsos positivos, es complicado, incluso hay que hacer esta modificación de bytecode, con lo cual es un caso bastante particular y creo que hubo uno solo público y es muy complicado. Y justo para este caso del Trusted Chain, que es en este caso en el 2010, uno de los fixes que se agregó fue agregar un contexto, ¿sí? Que era esto que les mencionaba, que se obtiene el contexto de cuál es el caller inicial de toda esa llamada y se va pasando para saber realmente qué privilegios tenía cuando inició la llamada. Y se agregó una clase statement que era el vector de explotación que tenía este Trusted Chain, ¿sí? El statement, esa clase lo que nos permitía era
parametrizar la clase para que por reflection se haga una llamada a, por ejemplo, deshabilitar el security manager. Entonces, el fix en ese caso fue agregar un contexto para decir, bueno, esto viene de un applet, no tiene privilegios. Y lo que va pasando es que justamente a medida que van desapareciendo las cosas, la gente se pone más creativa, empieza a buscar primitivas nuevas, empieza a buscar vectores de explotación nuevos, con lo cual digamos que todos los fixes estos que fueron saliendo no van a frenar a los que quieren atacar, siempre van a encontrar algo nuevo. Y si estuvieron al tanto de lo que pasó en este último mes con Java, se van a dar cuenta de que hubo como bastante revuelo con un zero day donde surgieron cosas nuevas, y justamente por eso ver un poco y saber un poco de Java está interesante en este momento. Este es el caso del zero day, ¿sí? Salió hace un poco, fines de agosto creo. Y lo que pasó, cómo inició todo esto, una captura de algún ataque, rápidamente se hizo público una prueba de concepto con el sample que estaba dando vuelta, se pudo aislar cuál era realmente la vulnerabilidad. La prueba de concepto era básicamente un exploit totalmente funcional, había que cambiar el payload y ya estaba todo listo, con lo cual todos los que manejan los exploit packs lo incluyeron rápidamente porque no había parche, pasó no sé cuánto tiempo, una semana, un poco más, y no había parche, estaba ahí servido, listo para funcionar, así que se agregó, hubo mucha atención mediática, así se está usando por todos lados, y básicamente a nivel de seguridad lo interesante de esto es que propone algo distinto en lo que es la explotación, porque aparecieron primitivas nuevas, ¿sí? Ahora ya nos olvidamos de eso de un bug, un exploit, ¿sí? Entonces estaba bueno analizar este caso de esta vulnerabilidad. ¿Cómo funcionaba? Básicamente para que tengan una idea de cuál fue el camino que quería seguir el exploit para justamente vulnerar un target. Se trabajaba con la clase Statement, esa misma clase que se usó en el 2010 para armar la Trusted Chain. La idea de esto era parametrizar esta clase para hacer una llamada a Set Security Manager en null, que eso lo que hace es deshabilitar completamente el Security Manager. Y básicamente esto es lo mismo que se quiso hacer en el 2010 con la Trusted Chain. Entonces, el problema ahí es que esto no debería funcionar. ¿Sí? Cuando lo queremos invocar y cuando queremos trabajar con el statement, lo que va a pasar es que el fix ya existe. ¿Sí? El contexto no nos va a permitir realmente hacer esa llamada porque requiere privilegios, vamos a tener una excepción, no va a funcionar. No va a funcionar justamente porque tenemos un contexto. El contexto ahora dice, esto se está ejecutando un applet, el applet no tiene privilegios, no puede llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos saltar esta protección? ¿Sí? ¿Se puede de alguna forma evitar que se haga el chequeo del contexto? En este caso lo que pasa es que el contexto es un atributo privado de la clase statement, con lo cual no deberíamos poder modificarlo, ¿sí? Entonces la cuestión es, a ver, ¿cómo podemos hacer para saltearnos esa protección? Si la podemos saltear, podemos ejecutar esta llamada y deshabilitar el Security Manager. Bueno, mucha atención mediática, ¿sí? Un ataque, una vulnerabilidad, el nuevo zero day. Y la realidad es que muchos de los primeros informes y los primeros análisis que surgieron era justamente hablando de una vulnerabilidad que permitía modificar un atributo privado y que permitía explotar a alguna víctima. La realidad es que habían dos vulnerabilidades, ¿sí? Y esto es lo bueno del cambio. Ya no es un único bug, un único exploit. Entonces, de las dos primitivas que tenemos, ahora lo que nos daba este exploit es, con una primitiva nos permitía obtener una referencia a cualquier clase de cualquier paquete. Y esto es importante porque cuando estamos trabajando con applets, como les decía, tienen políticas muy restrictivas en cuanto a los permisos, y una de estas políticas es que no permite acceso a ciertos paquetes, ¿sí? Por ejemplo, a todos los paquetes que están dentro de SUN, de paquete SUN algo, ¿sí? Eso no se puede acceder. Y bueno, hay algunos otros cuantos paquetes. Entonces, la primera primitiva ya se saltaba una protección, ¿sí? Pero bueno, es simplemente, puedo acceder a un paquete que no tengo permisos. Bueno. La segunda primitiva es, por reflection, nos permitía obtener de cualquier clase, que nosotros le pasamos como parámetro, nos permitía obtener un método, usarlo, invocarlo por reflection, y justamente esto, de nuevo, se saltea un chequeo de seguridad, porque nosotros desde un applet no deberíamos poder llamar a un método dentro de un paquete
los prohibidos, ¿sí? Entonces esto nos daba dos cositas muy interesantes que, usadas en cadena, finalmente nos podrían llegar a dar todo lo necesario para saltear la protección del Access Control Context. Dos sospechosos tenemos, ¿no? Estas dos vulnerabilidades. El primer sospechoso, ¿sí? Justamente acceder a cualquier paquete, a cualquier clase de cualquier paquete. ¿Cómo no vas a sospechar de ese muchacho? Este es el código, ¿sí? La vulnerabilidad existía en un paquete que podíamos acceder desde un applet, ¿sí? El com zoom beans finder, ese paquete lo podemos acceder desde un applet, con lo cual podíamos trabajar con eso. Y dentro de la clase classFinder hay un método findClass muy interesante, ¿sí? Fíjense que es un método público y estático, con lo cual lo accedemos directamente, lo llamamos sin tener que instanciar ningún objeto. Y vamos a repasar un poquito el código, así entienden por qué es que se estaba saltando esta restricción de los paquetes privilegiados. Entonces, vean que el código es bastante simple, ¿no? Hace un chequeo, trata de obtener una clase, hay unas expresiones capturadas y nada más. Lo que pasa acá es que cuando se obtiene el class loader actual, esto es el class loader del applet, ¿sí? Un applet class loader, se va a intentar obtener una clase, ¿sí? Y lo que va a pasar es que vamos a tener una excepción de seguridad, justamente porque yo desde un applet no puedo acceder a un paquete privilegiado. Pero pueden ver que la excepción se captura silenciosamente, no hace nada y se termina llamando a la última línea un for name, ¿sí? Y eso se va a ejecutar. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Vamos a ver un poquito por qué aparece una excepción y qué es lo que pasa con el for name. Este es el primer for name, ¿sí? El for name que recibe un loader. Si se fijan, lo que está pasando es que como parámetro de loader va a tener un objeto que es un applet class loader y el chequeo de seguridad no se va a hacer, ¿sí? Porque se hace solo cuando el loader es null. Entonces directamente todo el chequeo de seguridad no se hace y se termina llamando a una implementación de un método nativo, ¿sí? For name. No vamos a ver el código de la implementación nativa porque C++, vamos siempre a quedarnos a nivel un poco más alto nivel en Java, pero básicamente lo que pasa con el for name es que va a intentar iniciar, o sea, hacer un load de esa clase e inicializarla esa clase, va a llamar al class loader, el applet class loader, y al momento de querer trabajar con esa clase, el applet class loader internamente en su método load class sí tiene un chequeo de paquetes adicional y eso va a dar una excepción, ¿sí? Entonces esa excepción sale para arriba, es capturada lo vimos en el código anterior, esta es capturada y se termina llamando un for name sin parámetros, solo con el nombre de la clase. Si miramos, lo que va a pasar, ¿sí? Si fijan la implementación ahí del for name abajo es el for name supuestamente se tenía que llamar, el for name 0 en la implementación nativa se tenía que llamar ya cuando se habían pasado todos los chequeos de seguridad. Y lo que está pasando es que se está llamando y se está usando como parámetro de class loader el class loader del caller inmediato, ¿sí? Y si recuerdan, lo que habíamos visto es que todas las clases que son parte de la JDK, su class loader es nulo porque es el del bootstrap. Entonces lo que va a pasar es que cuando se termina llamando al for name la implementación nativa, la última llamada del getColor class loader lo que va a dar es nulo. Y cuando le pasamos un class loader nulo, lo que va a asumir es, bueno, esto es parte de la JDK, o sea, es conocida, es trusted, listo, podemos acceder a la clase. Entonces básicamente este es un caso donde no se está chequeando todos los callers en el stack, sino que se chequea nada más que el inmediato. Y como en este caso el inmediato es parte de la JDK, nos permite acceder a cualquier clase en cualquier paquete. Y en el exploit, si vieron el código, no está la llamada directa al find class dentro de la clase classFinder, sino que usa una clase intermedia y por reflection termina llegando a eso. Pero básicamente, si llamamos directamente a classFinder find class, tenemos todo lo necesario. Así que, bueno, tenemos el primer paso, ¿sí? Pero Raúl nos vuelve a preguntar, y bueno, ¿y qué hacemos? Listo, puedo acceder a una clase que supuestamente no tengo permiso. Pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué clase? ¿De qué paquete? O sea, ¿qué puedo usar? La JDK tiene un montón de cosas. Ahora hay que encontrar algo interesante para seguir avanzando. Esto es solo un pequeño paso. Entonces, buscando en la JDK se puede encontrar una clase interesante, ¿sí? En este caso, el vector de explotación es usar una clase que se llama SunToolkit,
Esta clase está dentro del paquete sun AWT. ¿Y qué es lo interesante de esta clase? ¿Sí? Lo bueno es que tiene dos métodos que son públicos y estáticos. Eso está bueno porque no requiere que instanciemos nada de ningún objeto de SunToolkit. Y eso es importante porque cuando queremos instanciar un objeto, también existen chequeos sobre el paquete y si tengo permisos o no. Entonces, esto está bueno porque solo necesitamos la referencia de la clase. No necesito incluso crear un objeto. Entonces, dos métodos públicos y estáticos. Y estos métodos lo que permiten es obtener por reflection tanto atributos como métodos, y lo bueno es que incluso pueden acceder a cosas privadas. ¿Sí? Entonces se marcan como que son accesibles y puedo obtener cualquier cosa de cualquier clase, justamente porque SunToolkit también es parte de la JDK, entonces es privilegiado, va a tener acceso a todo. Algo importante es que la implementación en Java 6 y Java 7 es distinta. Por algún motivo, no vamos a saber por qué. En Java 6 estos dos métodos, getMethod y getField, eran privados, con lo cual no lo podíamos acceder. Y por algún motivo, bueno, pasó en Java 7 a ser público, que nos viene muy bien a la hora de explotar. Así que bueno, el vector de ataque, o sea, ¿cómo seguimos esto? Una vez que podemos acceder a una clase, la elección es, bueno, obtengamos una referencia a esa clase. Buenísimo, ahora Gonzo nos pregunta, listo, sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la uso? Por reflection también tengo chequeos. Si yo obtengo un método, tengo la clase, pero quiero trabajar con esa clase, tengo que usar reflection porque tengo nada más que la referencia a esa clase. Pero de nuevo, vamos a tener chequeos. ¿Cómo evitamos que cómo bypaseamos esos chequeos? ¿Cómo evitamos el control? Y acá es donde entra en juego reflection, nos va a salvar, ¿sí? O no sabemos, medio dudoso. Entonces vamos a buscar un poquito y vamos a analizar un poquito el segundo sospechoso, que nos permite justamente obtener cualquier método público, ¿sí? Bueno, por suerte en SunToolkit los métodos que queríamos eran públicos, así que bueno, vamos a ver qué nos da esto. Nuevamente, noten que la vulnerabilidad se encuentra otra vez en el mismo paquete, una clase distinta, ¿sí? El mismo paquete, ComSunBeansFinder, otra clase, MethodFinder. Muy similar, ¿no? ClassFinder, MethodFinder. Bueno, código simple también. ¿Sí? Vamos de nuevo a repasar un poquito, así ven por dónde viene la mano. Código simple, bueno, como se intenta obtener, si está cacheado, devuelve cacheado. Y hay una llamada particular, sí, está ahí marcadita, esa llamada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se está obteniendo métodos públicos por reflection y de nuevo logramos que el immediate caller de esta llamada sea alguien traste. Lo que está pasando, justamente si debatíamos esto, es podemos ver que la llamada a getMethods de reflection tiene un immediate caller que es trusted. Ahí tenemos la implementación, ¿sí? Justamente de cómo por reflection se está haciendo el chequeo. Entonces, bueno, vamos a indagar un poquito más. ¿Cómo es que por reflection se hacen los chequeos? Así que este check member access, ¿qué es lo que hace? Lo importante es revisar el código de la clase class, ¿sí? Y ven que el chequeo es tanto si es para privados o si es para públicos, es lo mismo. Se llama a la clase, al método checkMemberAccess, se le indica qué tipo de acceso queremos chequear y se le está pasando el class loader del immediate caller, ¿sí? De nuevo, si logramos que el immediate caller sea parte de la JDK, ese parámetro que llega ahí va a ser nulo, ¿sí? Entonces, vamos a indagar un poquito más. Avanzamos en el código. De nuevo, un chequeo bastante cortito, ¿sí? Recuerden, en el caso de los applets, el Security Manager siempre está presente, con lo cual no va a ser nulo, ¿sí? Pero bueno, dejemos por ahora de lado el primer chequeo de Member Access que se hace con el Security Manager y vamos a ver el bloque de if que está ahí abajo. Lo que notamos es que la condición lógica es fijarse si el class loader que vino como parámetro es nulo o no. Y no va a ser distinto a nulo si el immediate caller es parte de la JDK. Entonces, en este caso, esta condición no va a ser verdadera y ya nos estamos saltando el chequeo de ahí al final que dice check package access. Sí.
Carlos Mancini se encuentra presente, lo están buscando. Carlos Mancini. Sí. ¿A dónde? Acreditación en la entrada, Carlos Mancini, si está presente. Bueno, volviendo. Listo, con el class loader en null nos salteamos el último chequeo, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda por ver es el chequeo del Security Manager, es lo único que nos puede frenar en este caso. Así que vamos a ver ese código y vamos a entender qué es lo que está pasando. Check Member Access en el Security Manager también, código muy simple. Y tienen que prestar un poquito de atención a lo que es el stack de llamadas, si está documentado ahí. Lo que va a pasar es que como esto se accede vía Reflection, en el stack de callers van a haber cosas en el medio que son de Reflection, entonces al momento de hacer esos chequeos se tiene que ignorar porque lo de Reflection siempre es parte de la JDK. Entonces ahí se dice que se espera que el stack de llamadas tenga esa forma, como que el caller real de todo eso sea el cuarto elemento de la lista. Pero lo primero que notamos es que si a lo que intentamos acceder, a los métodos que intentamos acceder, a los atributos que intentamos acceder son públicos, no hay chequeo. ¿Sí? En el caso de esta vulnerabilidad en particular, justamente lo que estaba haciendo era tratar de acceder a métodos públicos, con lo cual nos salteamos este chequeo también. Suponiendo que en realidad hubiésemos querido acceder a algo privado, bueno, hubiese entrado este bloque if y lo que pasaría es que se realizaría esa comparación. Y pueden notar ahí que lo que se está haciendo es chequear si quien está llamando a este chequeo, al que inició la cadena de llamadas, si su class loader es distinto al class loader de la clase que queremos acceder. Entonces, si desde una clase de la JDK queremos acceder a otra clase de la JDK, son el mismo class loader, en ambos casos es null, con lo cual esa condición tampoco se va a cumplir y tampoco se va a hacer un chequeo de permisos. Entonces, básicamente, en Reflection, si el immediate caller es parte de la JDK, podemos acceder a cualquier cosa porque ninguno de los chequeos de seguridad tiene efecto, ¿sí? Todas las condiciones se pasan. Buenísimo. Ahora entonces tenemos un poquito más, ¿sí? Podemos acceder a una clase a la que no deberíamos en un paquete restringido. Ya sabemos qué clase usar, encontramos una clase que tenía algo interesante y que es útil, y encima este segundo bug nos permite a esa clase utilizarla porque podemos acceder por Reflection a sus métodos públicos. Y justo tenía dos métodos, uno público y estático. ¿Y qué es lo que hacemos? Usamos el método getField de SunToolkit, nuestra clase que nos va a permitir la explotación, y lo que hacemos es justamente acceder a la clase statement, esa clase que tenía el contexto, que el statement era privado, y básicamente tenemos lo que necesitamos. Accedemos a ese atributo privado y ahora lo podemos setear con cualquier valor. Con lo cual todo ese camino que al principio el exploit quería hacer, ahora lo puede hacer, ¿sí? Cambia el contexto y ya no hay chequeo de seguridad, se puede deshabilitar el Security Manager. Básicamente, si vemos todo cómo fue el proceso de este exploit y todo lo que fue haciendo, inicia parametrizando un statement para que ejecute un set security manager en null, que esto nos permitiría justamente deshabilitar el security manager completamente. Una vez que hacemos eso, podemos hacer cualquier cosa, no hay chequeo alguno de seguridad. Y lo que hacemos es, con el primer bug, obtener una referencia a la clase SunToolkit, ¿sí? Que esa clase SunToolkit es lo que tiene las cositas interesantes. El segundo bug nos permite obtener el método getField. ¿Y qué es lo que hacemos con el método getField? Obtener el atributo privado de la clase statement que maneja el access control context. Una vez que tenemos eso, lo seteamos a null y ya está todo lo que necesitamos. ¡Epa! Vino Carlos Mancini. Bien. Momento de bailar. ¿No me avisaron? No me digas que esto es un tequilazo. No. Esto no está programado. Sepan disculpar.
Bueno, disfrutemos el show, muchachos. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Innovando, como siempre, la compadre innovando. Y el tequila. Qué bien. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Lo vi en ese baile. Disculpenme. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría. ¿Me estás acusando de que estuve guitarreando en la charla? Así me lo tienen que decir. Por tierra en un tren militar. Si acaso yo muero en la guerra, que mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Dicen que estaban guitarreando, por eso me parece una buena. Una gran acusación, sin fundamento, por favor. Para llevarla a bailar al cuartel. Me hacen sentir tan importante. Gracias, gracias. ¿Cómo preguntar la charla después de esto? No tengo idea, no tengo... No sé. ¿Cómo se baila el mariachi? Voy a hacer los canciones como los usa el ranchero de los comienzos de la que los sacamos de cuero allá en el rancho grande, allá donde viví. Sí, me queda nada. También joven, por favor, se acerca. Muchas gracias. Muchas gracias por el show. Cortemos acá y vamos a bailar todos, ya fue. Basta de charla, basta de técnicos. Rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Bueno, muchas gracias a los mariachis. Fuerte aplauso. Bien, bien. Esto es la Copati, sépanlo. Así es la Copati. Muy bien, Fede, muy bien. Bueno, es difícil remontar este momento. Pero ahí saco la guitarra y todo. Sigo guitarreando, un poquito. Gracias, gracias. Bueno, después de este momento musical inesperado para todos, los tengo que volver a aburrir un poquito nomás. Esteban, ¿sabes lo que pasó? Dice que lo contrataron Carlos Mancini Carlos. a los mariachis. Y no hay ningún Carlos Mancini acá, entonces lo hicieron pasar. Ah, bien, bueno. Buena onda. Ya sé que si pregunto por Carlos Mancini aparecen así, en cualquier lado. Lo menciono a Carlos Mancini 3 veces, tipo Beetlejuice, aparecen los mariachis. Es buena, es buena. Bueno,
Lo voy a aburrir un poquito de nuevo con Java, pero queda poquito, así que después viene más música. Bueno, camino de explotación, ya está, teníamos todo lo que necesitábamos, clases, forma de llamarlo por reflection, cambiamos el Access Control Context y por statement ejecutamos y deshabilitamos el Security Manager. Esto fue parcheado después de tanto revuelo mediático. Ahora que se apuró a sacar un fix fuera de los tiempos normales en los que largan fixes. Y lo interesante de este parche es que no solo arreglaba los 2 bugs que estaban en este exploit, en este 0-day público, sino que arreglaron al menos otros 2. Otros 2 que estaban en el mismo paquete, ¿sí? el Consum Bin Finder, pero relacionado a constructores y a campos. ¿Sí? Entonces era como un paquete que tenía todo lo mismo. Tenía cosas para acceder a clases, métodos, campos, constructores y datos de bin info. ¿Sí? Bueno, arreglaron todo porque era todo igual. El problema de fondo siempre era que se estaba llamando a cosas con un trusted middle caller y eso estaba saltando todo, bypassando todas las protecciones. Piensen que cuando hablamos de sandbox de Java no es simplemente un chequeo de permisos, hay varios chequeos. Bueno, en este caso estas vulnerabilidades se salteaban lo mismo, ¿sí? Salteaban los chequeos con el immediate call, que justamente es el caso particular porque no se está verificando todo el stack de callers como normalmente se hace. Esto existía desde la JDK7, que se largó en julio de 2011, así que pueden imaginarse cuánto tiempo se estuvo explotando esto hasta que se hizo conocido. Pero, como siempre, existen más cosas en la JDK, existen más vectores de ataque, siempre hay cositas dando vuelta, así que públicamente igual ya era conocido, ¿no? Que esto es lo único que salió público, pero existen más cosas, están ahí. Todo el mundo empezó a alarmarse, ¿no? Sí, saca Java, desinstala Java. Y la realidad es que no es que tenés que desinstalar Java, no es todo Java malo, es muy útil en aplicaciones desktop, enterprise, es muy útil. El tema es no utilizarlo en los browsers, ¿sí? A nivel client side, sí, como vimos, se bypassea todo, entraste a una página, cargaste un applet y listo. Entonces, la idea es, no desinstalen Java, deshabilítenlo de su browser, no lo usen para navegar. Y básicamente todo esto viene a raíz de entender el modelo de seguridad, ¿sí? Estas nuevas primitivas, ¿sí? Lo que se hizo en años anteriores se fue descubriendo, se fue haciendo público y llegamos al punto de la actualidad donde ya es muy difícil conseguir un único bug que nos dé todo, pero sí podemos tener pequeñas cositas, pequeñas primitivas que encadenándolas, en este caso fueron 2, quizás necesitamos más, pero pequeñas primitivas, aunque sean muy limitadas, siempre nos va a dar un paso y decir, bueno, puedo hacer esto, a partir de ahora, ¿cómo sigo? Y por eso también es muy importante conocer el codebase de la JDK. Sí, la JDK tiene muchas clases, tiene muchas cosas, entonces es cuestión de conocer para saber, justamente para poder determinar qué es lo interesante y qué es lo útil. O sea, la primitiva me dice, puedo hacer esto, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Conociendo la JDK surgen nuevas cosas, esas ideas, y ahí está la creatividad, ¿sí? De encontrar pequeñas primitivas, saber cómo encadenarlas, saber qué cosas de la JDK usar, que eventualmente nos van a permitir deshabilitar el modelo de seguridad completo. Y todo esto viene de la Secure Code Guidelines, ¿sí? Estaba explícitamente escrito de cómo funcionaba Reflection y cómo se accedía a las clases con el método forName, y se decía explícitamente, esto solo chequea el middle caller, y aún así estaba en la JDK. Así que los Code Guidelines son muy interesantes y muy importantes a la hora de saber cómo funciona todo. Las referencias, toda documentación oficial de los guidelines de Oracle, y un blog de Sami, esta persona que hizo muchas cosas muy interesantes que, bueno, ahora se fue para Oracle. Así que no más cosas públicas por su lado. Así que les agradezco por su tiempo, espero hayan disfrutado los mariachis también. Preguntas, seguro tenemos tiempo, si no también voy a estar en el stand de Immunity abajo, hay cerveza para los que quieran ir a tomar. No hay más, bueno, pueden pasar igual, estamos buscando, así que si quieren pasar igual están invitados. Le di una pregunta. Carlos Mancini. Un aplauso. Gracias.